Ahí también te veo. ¿Todo bien? ¿Cómo Bueno, muchas estás, ganas de conocer. David? ¿Todo ¿Todo bien, bien? vos? Bien, 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 bien. Bien, cansada. La verdad que ya hasta ahora, viste, que te baja la energía, decís, Eh, bueno, yo vengo de dar una charla, también un comité ejecutivo, a 1 hora y media de casa y uy, recién llego. Recién, estoy. Estaba preparando la charla, así que vamos a estar bien. bueno, admirable. Nuestros honores para ti, que nos dedicas en lo que te resta de energía. Ay, qué bueno, hay mucha gente, qué lindo. ¿Qué tal, David? Ivane, ¿cómo estás? Ah, Cris también, ¿qué haces, Cris ahí? Cris Molina, mirá. ¿Cómo estás? Hola David, Hola, hola. Hey, Juan, amigo, ¿cómo Ah, estás? ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Un abrazo, che, lindo verte. Igual. Bueno, mucha gente, mucha gente. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí hoy. Nos alegra poder dar la bienvenida a David Canteros con la sesión Los 3 estadios que habilitan el camino hacia la agilidad empresarial, iniciación, aceleración y transformación. Las personas son lo más preciado para esta comunidad y quienes formamos parte de la organización nos comprometemos a fomentar un ambiente acogedor, seguro e inclusivo antes y durante y después de estas jornadas. Contamos con que te involucres a la par para hacerlo posible. Las sesiones de este evento serán grabadas y luego disponibilizadas para quienes participan del encuentro. El sistema dará aviso en cuanto se inicia la grabación. En caso de que no deseas aparecer en la filmación, te sugerimos que apagues la cámara previamente. Además, te proponemos que leas el código de convivencia que se encuentra en el chat. Y muchas gracias a todos y les damos la bienvenida a David Canteros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, qué placer estar acá con ustedes. Ay, otra vez de nuevo, extraño lo presencial, qué lindo hubiese estado estar ahí presente. Bueno, muchas caras conocidas, otras nuevas para mí, de diferentes lugares, me imagino, de diferentes estaría bueno, ¿no? Que vayamos escribiendo, ¿no? De dónde somos, para tratar de ver eso, de dónde somos, quién está pasando en este momento, en esta charla. ¿Sí? Estaría bueno escribirnos de dónde somos. Ahí está, muy bien. Buenos Aires, México, Buenos Aires, Colombia, eso, Ecuador, Bolivia, wow, de diferentes lugares, Tandil, Ecuador, muy bueno. Así que nada, agradecido, enormemente agradecido por estar acá. Em, Como comentaba recién, mi nombre es David Canteros, yo soy parte del Enterprise Agility Institute. Desde hace bastante tiempo me dedico a lo que tiene que ver con proceso de transformación y últimamente mi agenda, como algunos de ustedes ya conocen, me la paso, vamos a decir, entre nosotros convenciendo al comité ejecutivo de que la agilidad empresarial no es metodología. Y creo que hoy lo vamos a profundizar un poco más, ¿no? Que dejarnos de ver únicamente la parte metodológica y empezar a conectar la agilidad con un concepto un poco más profundo, estratégico, conectado con la visión de los negocios, conectado con una evolución cultural profunda, conectado con un tema de cambio cultural que involucra mucho movimiento organizacional y particularmente desde el EAI acompañamos esa mirada de conectar la estrategia con la cultura, que implica un movimiento de estructuras, procesos y liderazgo, ¿sí? Entonces, particularmente la charla de hoy tiene que ver con cómo es que se va habilitando el camino hacia la agilidad empresarial, cómo es que salimos desde una mirada metodológica y llegamos a una mirada estratégica, cómo es que la mirada estratégica invita a un comité ejecutivo a replantear sus estructuras, cómo es que la agilidad metodológica tiene un límite y ese límite eh, hasta dónde es funcional y hasta dónde no, cómo como agentes de cambio tenemos que evolucionar hacia una mirada de la agilidad más estratégica, hacia una mirada de la agilidad que desafíe estructuras, que desafíe liderazgo, que desafíe procesos, que desafíe el mundo de los negocios bien profundo. Así que la idea es recorrer todos esos estadios y claramente lo vamos a hacer con un condimento también de experiencia. Vamos a ir contando o a ir contando
estos estadios como para que nosotros podamos conectar con, intentar que ustedes conecten en qué estadio de la transformación están y también tomar decisiones respecto a eso, ¿sí? Así que bueno, somos somos un montón, se van sumando un montón de gente. Bien, voy a compartir pantalla. Como tenemos poco tiempo, lo que vamos a hacer es... Ahí estamos, perfecto. Se compartió como quería. Lo que vamos a hacer, equipo, es usar unos primeros 30 minutos, 25 minutos en compartir este tema de los estadios, en compartir distinciones entre un lenguaje común. Y una vez que nosotros tenemos este lenguaje común, abrimos a preguntas, ¿sí? Abrimos a preguntas y vamos intercambiando a partir de ahí. Aquellos que recién se están sumando al mundo de la agilidad empresarial, los invito fuertemente a que entren al canal del EAI, del Enterprise Agility Institute, en YouTube, que hay varios videos que va a reforzar lo que vemos hoy, ¿sí? Van a encontrar videos sobre la esencia de la agilidad empresarial, videos sobre Business Agility, sobre Customer Agility, sobre Personal, hasta incluso sobre diferentes, vamos a decir, personas que están transitando este camino de transformación. Bueno, sin avanzar, sin seguir hablando de preámbulos, vamos directamente al concepto que nos invita a esta charla, y mientras voy contando, pueden interrumpir, pueden sumar, pueden participar, pueden hacer lo que ustedes consideren para reforzar el concepto. Lo que sí los invito es a que estén prestando mucha atención y que vayan evaluándose ustedes mismos y en su contexto de agente de cambio o de líder de una organización, en qué estadio se encuentran respecto a lo que significa la transformación. ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a usar estos minutos para empezar. Hace aproximadamente 6 años estuvimos colaborando con una organización, que es una organización acá en Argentina, que es una organización aproximadamente de 6.000, 7.000 personas, y que en esa organización se empezó a generar la intención de empezar a aplicar agilidad, y en ese momento el concepto de agilidad que se veía era un concepto metodológico. La persona que invitó a activar la agilidad en esta organización era una persona que tenía, vamos a decir, un rol más de mando medio, ¿sí? Era un líder de un equipo y quería empezar a sumar agilidad en su organización. Tenía un equipo a cargo y a partir de esa decisión de asumir agilidad, empezaron a trabajar en esos equipos con diferentes iniciativas que hacían a un primer proceso de sumar la mirada ágil en su organización, ¿sí? Claramente la organización con la que estamos conversando es una organización que en ese momento, hoy está bastante transformada, tenía una mirada piramidal. Como sabemos, como muchos de los que estamos acá, sabemos que la mirada piramidal o la estructura tradicional, cuando queremos inyectar un condimento metodológico, como vamos a decir cualquier marco ágil, cuando queremos sumarlo a la organización, esto no es del todo simple ni del todo lineal. Este movimiento de meter metodología en un contexto organizacional tradicional tiene un efecto sistémico que tenemos que entenderlo y profundizarlo cada vez más para que nuestras intervenciones tengan más fuerza, ¿sí? Desde la mirada del mundo de los negocios, una organización tradicional tiene una mirada que se llama de eficiencia. Esto es algo que creo que estaría bueno que tomen nota incluso y que lo grabemos, ¿sí? ¿Qué significa que tiene una mirada de eficiencia? Nosotros sabemos que el mundo de los negocios evolucionó. Esto que estoy comentando lo pueden ampliar en un video que está en nuestro canal de YouTube. Y sabemos que la mirada de eficiencia tiene que ver con ciertas variables que se priorizan en la toma de decisiones estratégicas de un negocio. ¿Qué es esto? Es muy común y muy natural que cuando empezamos a aplicar agilidad en la organización se asocie a la agilidad con velocidad. Es muy natural.
¿sí? ¿Y de dónde nace eso? De la mirada de eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Significa que las variables que se priorizan como movimiento estratégico son 3 variables que están vinculadas a las variables de la era industrial. Time to market, hacer las cosas más rápido, entregar cada vez más rápidos, costo, reducción de costo, y calidad. Las variables time to market, costo y calidad son variables que están enfocadas a la eficiencia. ¿Sí? Siguiendo un poco con este esquema de las variables de eficiencia, el enfoque de negocio afecta a esta mirada de agilidad. La mirada de la agilidad, la metodología, tenemos que ver nosotros como si fuese un caballo de Troya, que se va a sumar a la organización, pero por dentro tiene unos condimentos, tiene unos principios, unos valores, que va a intentar desafiar esa mirada tradicional de la organización. Sigamos un poquito más. Por otro lado tenemos un enfoque organizacional, y el enfoque organizacional tiene que ver con lo que valoramos en nuestra estructura organizacional. En una estructura organizacional tradicional, la especialización es el factor predominante de estas organizaciones. Y cuando viene la metodología, viene a desafiar también esa mirada de especialización y te quiere inyectar un sistema más colaborativo de entrega de valor. Pero vamos a ver cómo eso empieza a generar un choque dentro de la organización en las siguientes etapas del estadio de evolución. Y también vamos a poner una mirada de liderazgo. Y la mirada de liderazgo de una organización tradicional es una mirada transaccional. ¿Qué significa la mirada transaccional? Lo podemos resumir cuando el líder nos ve a nosotros como recursos. Y que estamos un 20% acá, un 25% allá, un 50% acá, y que busca la máxima explotación de los recursos. ¿Sí? Sigamos un poquito más con esta mirada, porque desde la mirada del método ágil, cualquiera fuese, Scrum, Kanban, no importa la metodología, y se quiere inyectar en esta organización particular, lo que terminó pasando es que de todos los condimentos que tiene la metodología, que son sus prácticas, sus principios y sus valores, fue natural ver cómo en esta organización, como agentes de cambio, nos costó muchísimo trabajar sobre los principios, nos costó muchísimo trabajar en los valores, y nos empezamos a enfocar muchos en las prácticas. En este esquema, en este estadio, en esta organización, se sostuvo en el tiempo. Fíjense el peso que tiene la organización sobre la metodología. Imagínense como que tenemos un montón de ladrillos arriba de la metodología, ladrillo de la eficiencia, de la especialización, del liderazgo transaccional, y a los agentes de cambio en este tipo vamos a decir, de enfoque, lo que genera es que termine enfocándose más en la metodología, en las prácticas, que en lo que está por debajo de la metodología. ¿Esto significa que no funciona? No, la verdad funciona, pero empieza a generarse un choque cultural que tenemos que ir viendo cómo evoluciona en el tiempo. ¿Qué terminó pasando en esta organización? Esta organización inició con esta mirada de agilidad. Este primer enfoque que nosotros estamos conversando es un enfoque, como veníamos diciendo, que fue habilitado por un mando medio. Claramente la agilidad como marco metodológico invita y ayuda a mejorar un poco la colaboración dentro del equipo. Cuestionaríamos muchísimo si eso está generando impacto en el negocio desde la mirada de la experiencia en este estadio, pero lo dejamos ahí en un paréntesis para después avanzar y entender qué significa experiencia. En esta experiencia se empezaron a sumar algunas gerencias, ¿sí? Y este primer equipo se transformó como una primera semilla que empezó a contagiar a otros equipos en este proceso de mirada metodológica de la agilidad. Este primer enfoque que estamos charlando, este primer estadio que estamos conversando, le vamos a poner el nombre de iniciación en agilidad. La iniciación en agilidad es un enfoque meramente metodológico.
se le suele llamar Method Agility o enfoque metodológico, donde nosotros desde esta mirada agarramos un marco de trabajo, lo sumamos a una organización tradicional, recibe el peso de la organización tradicional, la mirada del negocio termina siendo la eficiencia, transforma la metodología, Scrum, Kanban, la que fuese, en una herramienta para acelerar lo que tengamos que entregar, y se transforma y empieza a nacer en este tipo de organizaciones agilidad igual a velocidad. Agilidad igual una nueva herramienta. Agilidad igual una nueva metodología que puedo utilizar para ciertos lugares. Empieza a condimentarse de esa manera, ¿sí? ¿Qué terminó pasando en esta organización? Estuvo aproximadamente un año, año y medio en la etapa de iniciación, pero empezó a contagiar a otras áreas. Claramente a nivel gerencial había algunos que compraban, otros no tantos, algunos le copaba la idea de la agilidad, otros decían no, volvamos como estábamos antes, pero esta organización que tenía la mirada de la agilidad en algunos equipos, empezó a salir desde una mirada de iniciativa únicamente, a salir de una mirada de quizás trabajaba en algunas áreas. En este caso empezó a generarse un efecto contagio y se empezó a cross-polonizar aparte de la organización y en algunos casos hasta incluso llevando a otros lugares y a otras gerencias dentro de esta organización. La agilidad estaba siendo considerada, como dijimos, por algunos gerentes y por otros no. Y empezó a aparecer diferentes equipos ágiles en la organización que buscaban trabajar bajo otro enfoque. Fíjense lo que termina pasando de este lugar, y en este estadio es el estadio que desde mi punto de vista me gustaría alarmar con toda la fuerza posible. ¿Por qué? Naturalmente, cuando empieza a pasar que desde la mirada del involucramiento de los líderes no llegamos todavía al nivel ejecutivo, no estamos hablando con un director, no hay una habilitación de la mirada de la agilidad en la organización, y se toma la agilidad como una herramienta más, empieza a crujir nuestra organización. Como dijimos, desde la mirada de los negocios, la organización tradicional pone foco en la eficiencia. Pero desde la mirada de los negocios, la organización ágil pone foco en la experiencia. ¿Qué significa esto? Que si seguimos nosotros nuestras variables que veníamos conversando, desde la mirada de una organización tradicional se pone mucho foco en time to market, costo y calidad, time to market, costo y calidad. Mientras que la agilidad lo que busca es que ese time to market, costo y calidad esté vinculado con alguna variable de valor. En esta organización particularmente, los equipos empezaron a entender que la variable que tiene que estar predominante en la organización es una variable de valor. Pero por otro lado también hay otra variable que se trabaja en la mirada de experiencias, que es el clima. Y el clima tiene que ver con el nivel de empoderamiento, con el nivel de maestría y con el nivel de propósito que tienen los equipos. A estas dos variables son variables de experiencia. Fíjense, la variable de eficiencia contra la variable de experiencia, hay una competencia en el día a día, hubo una competencia en el día a día de esta organización. A nivel organizacional, dijimos que la organización tradicional se estructura por especialización, mientras que la agilidad a nivel organizacional se estructura por valor. Las personas de diferentes áreas empezaron a cruzarse un lado a otro para colaborar en esa entrega de valor. Sin embargo, los objetivos estaban seteados por la mirada de especialización. Los gerentes de esta organización, muchos de ellos empezaron a sufrir las consecuencias de no poder tener la mirada de especialización, y personas se iban de un lugar a otro para colaborar y empezaron a sentir pérdida de poder. Los equipos empezaron a exigir más autonomía, más libertad de acción y empezar a pedir más poder de tomar decisiones para poder generar mayor entrega de valor. Desde la mirada de liderazgo, como veníamos diciendo, es un liderazgo transaccional, mientras que desde la mirada de la agilidad, el liderazgo
es un liderazgo transformacional. ¿Qué significa? Que los líderes, que los equipos ágiles que se empezaron a distribuir en las diferentes partes, empezaron a exigir un cambio de liderazgo. ¿Qué terminó pasando en este estadio? Que es un estadio que lo vamos a poner en rojito y vamos a terminar conversando sobre esto un ratito. Cuando la agilidad se ve como una herramienta donde no está conectado con un comité ejecutivo que habilita a la agilidad como un condimento de cambio cultural, porque como dijimos, la agilidad metodológica es un caballo de Troya que en el fondo, lo que te va a pedir es un cambio de estructura, te va a pedir más autonomía de los equipos, te va a pedir un cambio en tu enfoque de negocios, te va a pedir un cambio de liderazgo. En esta organización particular, todos los directivos y gerentes, la mayoría de ellos empezó a llevar quejas al C-Level. Estos directivos empezaron a entender que claramente que esa agilidad empezaba a desafiar, como nunca se trabajó con el número 1, nunca hemos llegado a ese nivel, esta organización estuvo teniendo un nivel de fricción y competencia aproximadamente por 3-4 años. En esta organización había alrededor de 60 equipos ágiles, había aproximadamente 40 agentes de cambio, habría aproximadamente 3-4 comunidades, se había invertido en alrededor de 60-70 capacitaciones, se había invertido miles y miles de dólares en tema de agilidad, sin embargo, no está involucrado el número 1. El número 1 seguía viendo la agilidad como una metodología. Sin embargo, el caballo de Troya ya entró a la organización y empezó a tener efectos culturales colaterales fuertísimos. ¿Qué terminó pasando? Al año cuarto se decide un cambio de estructura. Se apagaron todos los equipos ágiles. Se escuchó más las quejas de los líderes que las ventajas de un equipo ágil. Los 40 agentes de cambio terminaron quedando 3. La motivación del equipo se vio afectada en su máximo nivel, los equipos volvieron a sus áreas y tomó el control la organización tradicional. Fíjense lo que termina pasando cuando la agilidad es una herramienta dentro de una cultura tradicional, de pirámide tradicional, de liderazgo tradicional, cuando no se conecta con una estrategia de negocios a la agilidad. Tarde o temprano, la metodología que sumaste o que sumamos a nuestra organización, tarde o temprano, te va a llevar a un cambio cultural. ¿Sí? Y eso es sumamente importante, porque si bien nosotros estamos enfocados en el marco metodológico y en la cantidad de práctica que está acá, nosotros desde esta mirada de la agilidad empresarial le vamos a dejar un mensaje. No te enamores de las herramientas, no te enamores de la daily, la retro, la planning. No importa las metodologías en el fondo. Las metodologías son una excusa, un puente para una transformación más profunda. De nada sirve que sigamos especializándonos en metodología si nosotros no logramos entender que en el fondo, la metodología tiene un condimento de cambio cultural. ¿Sí? A este estadio, que no le llamamos estadio porque queremos evitarlo, al primero llamamos iniciación. De la iniciación, naturalmente, nos podemos ir a un estadio, que queremos evitarlo, por eso decimos 3 estadios y no 4, de revolución. Y por más que nosotros tengamos un montón de equipos ágiles en nuestras organizaciones, por más que tengamos 150 millones de agentes de cambio, si no está conectada la agilidad con un condimento estratégico, no estamos transformando, estamos revolucionando. Y yo los invito a que vayamos pensando cuánto de los que estamos acá llamamos transformación a un proceso más de revolución. ¿Cuánto de los que estamos acá realmente hemos conectado la estrategia de la agilidad con la estrategia organizacional? ¿Cuántos de los que estamos acá
hemos involucrado al C-Level en entender que la agilidad no es una nueva herramienta, sino que es el mejor cómo para potenciar una estrategia de negocio. ¿Sí? Sigo un poco más, así nos queda tiempo para conversar y vamos viendo la película más completa. Particular, siguiendo con este ejemplo de organización, a partir del año número 5, un directivo, dos directivos empezaron a entender que esto iba para otro lado. Hubo cambio de dirección en algunos lados, en otros lados quedaron, pero se llevó a otro estadio. En este estadio estábamos involucrando ya a los directivos. Este estadio que les voy a comentar es un estadio que es puente hacia la transformación. En este estadio, usualmente, si nosotros empezamos a sumar la agilidad ya involucrando a los directivos, podemos salir de la iniciación y trabajar en otro estadio que les cuento de qué significa. En este estadio todavía seguimos con una mirada tradicional de la organización, ¿sí? Sin embargo, el comité ejecutivo ya empieza a relacionar la metodología parte de su sistema estratégico, parte de su condimento estratégico. Pero también empieza a asociar la metodología, ¿sí?, con variables que están conectadas con el enfoque de la experiencia. ¿Qué es lo que termina pasando acá? En este nivel, cuando no hay cambio de estructura y seguimos con la estructura tradicional, todavía no llamamos transformación. Es cuando se empieza a nacer la organización dual. Esta organización dual empieza a crear por afuera un montón de equipos multidisciplinarios que están acelerando iniciativas estratégicas desde la mirada y del sponsoreo del comité ejecutivo. El comité ejecutivo, en este estadio, dice: no toco estructura, quiero agilidad como una herramienta de aceleración estratégica, la vamos a proteger, pero se va a desdoblar la organización. En este desdoble de organización, esta parte que está acá termina generando un modelo operativo ágil. Este es el mundo de SAFe, de LES y de todas las consultoras que nos venden el Spotify Model, por ejemplo. El mundo en donde se divide la agilidad como un componente de modelo metodológico, en donde la agilidad empieza a tener un cambio en la forma de trabajar ciertas iniciativas, y a estos equipos empezamos a llamarlos squads, empezamos a agruparlos por tribus, y empieza a emerger, ¿sí?, un sistema organizacional paralelo a mi estructura. Esto está bueno hasta cierto punto. Hay un límite acá, que esta es otra alarma que tenemos que tener en cuenta. A este estadio que está acá, en donde nosotros empezamos sumando agilidad desde ya no un marco metodológico, sino desde un modelo operacional, le llamamos aceleración. Se relaciona con un modelo de aceleración. Es más, en los libros se llama aceleración. Sigue siendo una mirada metodológica, sigue siendo un method agility, como veníamos conversando, y tiene ciertas ventajas y desventajas. La diferencia particular es que zafamos de la revolución y podemos potenciar la iniciación, con lo cual empieza a generarse, a conectarse la agilidad con una mirada estratégica. Eso es un plus. Ahí ganamos, ¿sí? Por otro lado, generamos que la agilidad estratégica esté vinculada un poquito más con la variable de experiencia, ¿sí? Siempre y cuando las iniciativas estratégicas que estén conectadas dentro de este mundo no estén mirando iniciativas que estén enfocándose en time to market, costo y calidad, o sea, en eficiencia. Tenemos que generar iniciativas que estén conectadas con el valor, si no, la estamos pifiando también ahí, ¿sí? Pero vayamos por el modelo ideal, que es que las iniciativas estén mirando la experiencia. ¿Qué termina pasando? Termina pasando que estos equipos que están acá, cuando aprenden
a que no son owner de lo que están creando, sino que es una dinámica de proyectizada con otro nombre, en donde personas que están en la organización, ¿sí? se activa una iniciativa, se arma el equipo, le ponemos nombre de squad, termina el equipo, vuelven a sus hilos, y la cultura predominante sigue siendo la estructura tradicional. En este espacio que está acá, del modelo operativo, se empieza a crear lo que se llama deuda de negocio. Y esto es sumamente importante, y esta es la parte donde los comités ejecutivos los empieza a alarmar, y son las charlas que tengo casi todos los días con CEOs y directivos de organizaciones. Cuando desdoblamos la organización y generamos un modelo operativo, Save, Blaze, cualquier condimento, Spotify Mobile, lo que fuese, y no hay un cambio estructural, las personas que están en ese modelo operativo empiezan a traccionar, empieza a generar velocidad, empieza a traccionar a un nivel cada vez más rápido, pero cuando termina, esa carga que generó, ese incremento organizacional, vuelve a la organización y tiene que ser sostenido. O sea, todos los paquetitos que crean estas células tienen que ser sostenidos por las diferentes áreas de la misma organización. Los colaboradores que están trabajando en esta organización están trabajando en el RAN, en diferentes proyectos y en el FIT. O sea, el nivel de multitasking que tiene el colaborador es cada vez más alto. ¿Qué significa esto? Que si en nuestra organización tenemos un modelo operativo ágil, en donde como colaborador estamos en un proyecto, en otro proyecto, en otro proyecto, en otro proyecto, más estoy sosteniendo el RAD, más tengo que sostener la dinámica de los errores, mi agenda empieza a estar colapsada y el comité ejecutivo sigue lanzando iniciativas, además de estar impactando la agenda de las personas y generar un efecto de burnout, lo que termina generando es que empieza a aumentar el headcount, o la cantidad de personas. ¿Por qué? Porque me enamoro de las iniciativas, me enamoro de la velocidad del modelo, tengo que sumar más personas para poder seguir sumando iniciativas porque no me da la carga de trabajo. Pero por otro lado, este modelo tiene el límite de la deuda de negocio. La cantidad de errores que se empieza a generar en la organización es cada vez más amplio. Esto es para conversar muchísimo, muchísimo, pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Es mucho mejor ir a aceleración que estar en revolución, es mucho mejor, pero este esquema de aceleración, que es organización dual, no transformación de estructura, y agilidad metodológica como modelo operativo, tiene un límite, que es cuando nos vemos en la organización ciertos síntomas. Por ejemplo, aumento de iniciativas año a año, cantidad de headcount que se van sumando a la organización año tras año, cantidad de multitasking en las personas, cantidad de errores que emergen en la organización y agendas colapsadas en las personas. Cuando llegamos a ese nivel, del modelo, es momento de irnos al cuarto estadio, o al tercer estadio que nosotros le decimos, que es el estadio de la transformación. Y acá, como agentes de cambio, nosotros tenemos que cuidar mucho la palabra transformación, porque en este nivel no estamos transformando la iniciación, estamos haciendo metodología ágil o prácticas ágiles. En este nivel no estamos transformando. Si tenemos 60 o millones de equipos Scrum, pero no hay un cambio de estructura, no estamos transformando todavía. Estamos revolucionando, que es mucho más complejo, y los invito a que salgamos. En este nivel, donde se desdobla la organización y la agilidad pasa por un modelo operativo, tampoco estamos transformando. Estamos acelerando iniciativas estratégicas, cambiamos títulos de ciertos nombres, pero la cultura predominante sigue siendo tradicional. Para transformar, necesitamos entender qué significa transformar. Y la transformación, que tiene que ver con este cuadrante que está acá, es un involucramiento genuino del comité directivo, hasta incluso en algunos lugares de los inversionistas, porque la transformación es una transformación cultural. Y como toda transformación cultural, nosotros decimos que la cultura es el comportamiento de las personas, es el fiel reflejo del comportamiento de las personas. Y el lugar de facto o de hecho en donde se genera un sistema de hábitos es tu estructura. Con lo cual, para transformar tu organización no te queda otra que transformar tu estructura.
más los procesos, más el liderazgo. Entonces, cuando hablamos de transformación hacia la agilidad empresarial, es una transformación de estructura, procesos y liderazgo, conectado a una estrategia de la organización. Y en este estadio de transformación, que sería el estadio 3, que naturalmente suele pasar que en este viaje de los estadios uno empieza por iniciación, evita la revolución, se va a aceleración, suma al comité ejecutivo, enamora al comité ejecutivo con la agilidad, se desdobla la organización, acelera, 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 muestra el impacto de la aceleración, activa la transformación, conecta al directivo, estrategia, estructura, proceso, liderazgo. ¿Qué significa esto de estrategia, estructura, proceso y liderazgo? Es que la organización tiene que definir qué significa valor. Y desde la mirada de la agilidad empresarial, valor es muy concreto. Ya no hay discusión con qué es valor. Valor significa cuál es el ecosistema de negocios actuales, emergentes, futuros, B2B, B2B2C, B2C, Customer Centric, Product Centric. Todo esto que yo le estoy contando tiene que ver con lo que llama agilidad en los negocios. Pero ¿cuál es ese ecosistema de negocios que quiere impactar a ese customer en el centro, que nos va a diferenciar de la competencia? Que no va a diferenciar en un mercado competitivo, porque la competencia se desdibuja en un contexto de mercado complejo. ¿Qué significa esto? Que el comité ejecutivo tiene que pensar primero en su ecosistema de negocio. Este es un salto abismal, gigante en el mundo de la agilidad. El comité ejecutivo está usualmente entrenado en pensar iniciativas, no negocios. En pensar negocios independientes, no ecosistema de negocios. ¿Sí? En pensar en productos y servicios, no una plataforma de negocio. Entonces, la invitación es que una vez que se piense la estrategia que tiene que ver con el ecosistema de negocio, se active la transformación cultural. Y fíjense lo que pasa. Esta estructura tradicional, ágil, tradicional no ágil, migra hacia una estructura ágil, en donde esta estrategia de negocio se transforma en una organización en donde cada negocio es una unidad con el mayor nivel de autonomía posible, una unidad de negocio ágil. Estos dibujitos siempre lo vemos nosotros en los libros, pero en la realidad existen si lo llevamos a este nivel. Cada negocio, ¿sí? Lo que empieza a tomar son aquellas áreas que son de experiencia en la organización. ¿Qué significa área de experiencia? Todas las áreas cuyos procesos necesitan un nivel de customización para entregar valor al cliente, y esas áreas de experiencia terminan siendo habilidades dentro de estas células de negocio. Entonces, cada negocio empieza a estructurarse con un montón de personas que salen de la estructura tradicional a armar unidades de negocios con habilidades para potenciar ese negocio desde una mirada multidisciplinar. ¿Sí? Pero por otro lado, en el centro, que conecta todos los negocios, tenemos las áreas que son de eficiencia. Aquellas áreas que tienen procesos que son estándar a todos los negocios. Y esas áreas terminan siendo plataforma común de equipos, plataforma, equipos de servicio, que le dan soporte a todos los negocios. Pero por otro lado, cada negocio, cuando hacemos doble clic en cada negocio, termina estructurándose también de la misma manera. Cada negocio internamente tiene equipos de valor, que son equipos multidisciplinares, y posiblemente algún equipo de especialización que alimente también a esos equipos de valor. Fíjense esta imagen por un ratito. Todo este mecanismo que está acá, lo voy a marcar bien en rojo, todo, a ver si puedo marcarlo un poquito más, todo esto que está acá,
es excusa para la transformación. La transformación real nace cuando conectamos al comité ejecutivo con la agilidad desde una mirada estratégica. Cuando conectamos la estrategia con una transformación cultural. Cuando entendemos que la transformación cultural es la evolución de estructura, procesos y liderazgo. Y cuando la estructura piramidal tradicional, cuyo foco de los negocios es la eficiencia, cuyo foco organizacional es la especialización, cuyo foco de liderazgo es ser un liderazgo transaccional, se transforma en una organización de unidades de negocios con un nivel de autonomía altísimo, multidisciplinares, con servicios compartidos como área de eficiencia, ¿sí? Cuyo enfoque de negocio es la experiencia, cuyo enfoque organizacional es la entrega de valor y cuyo enfoque de liderazgo es el liderazgo transformacional. Con esto, equipo, nos queda esta imagen que después se la voy a compartir, no sé si en algún mail o el video quedará por acá. Estos son los enfoques, los 3 estadios que hacen la transformación. El estadio que yo invito fuertemente a salir, si estamos ahí, es este. La agilidad como un concepto de herramienta distribuidas en diferentes equipos de organización, creando una lucha cultural muy fuerte que tarde o temprano la cultura tradicional te va a matar la agilidad ganada o intentando ganar durante mucho tiempo. Llevarlo a un nivel estratégico, creando un modelo operativo ágil, está bien usar los marcos metodológicos si lo quisieran, como un mecanismo puente. No se enamoren del Spotify Model, eso no es agilidad, eso es una herramienta que nos permite a nosotros hacer un puente. Construyan su propia organización ágil y crean su propio company way. La agilidad, en el fondo, es que construya tu propio marco de trabajo, teniendo en cuenta este desdoble que se genera en la organización desde una mirada que la organización pone foco en la experiencia y en la eficiencia de una manera totalmente orgánica, ¿sí? Y fluida para cada organización. Bienvenidos a la agilidad empresarial. Los invitamos a que se sigan sumando a esto y espero que se haya comprendido los estadios. Es un montón, esto lleva mucha más profundidad, pero abramos un poquito a preguntas. Si les parece, para las preguntas usemos la manito de Zoom, conversamos un poco por acá, a ver qué pasa, y también los invito a entender en qué estadio están y cómo hacemos para salir de estadios y evolucionar de un estadio a otro, ¿sí? Así que bueno, abrimos a preguntas y vamos conversando entre todos. Gustavo. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Muy buena la charla, me identifiqué un montón porque estoy en un proceso de transformación que está bastante temprano. Me parece que se han hecho bien las cosas porque se conecta a los C-levels con la agilidad que estamos empujando desde abajo, pero todavía no llegamos a la organización dual que planteabas ahí. Pero la atención que ya entra es esta atención que vos explicabas de los managers con respecto a la pérdida de visibilidad y la pérdida de control que tienen sobre los equipos que hemos transformado ágilmente. La pregunta que te hago es, ¿por qué en el cuadrante de aceleración o el de transformación no se daría esa queja de los managers a los C-level por esa pérdida de importancia? Y bueno, la verdad que nosotros, te cuento mi experiencia, hemos tratado muchas veces de transformar como recurso humano a estos managers, pero no lo logramos, ¿no? Está buenísima la pregunta, Gustavo. Primero, la transformación es una decisión del comité ejecutivo. Eh, y hasta incluso ya deja de ser opcional el transformarte, ¿sí? La pregunta que yo me haría es, ¿qué es lo que impide a estos líderes aceptar esta transformación? Si es un tema de desconocimiento, si es un tema de
de competencias, ¿no? Que le falta habilidades, o es un tema de no querer con no querer, ¿sí? Pero hay un dicho que yo te lo transparento muy fuerte y quizás suene hasta frío o hasta bastante directivo, y que uno dice, no, no podemos decir estas cosas, pero cuando un CEO empieza a entender con el concepto de transformación y entiende que para sobrevivir en un mercado complejo no queda otra que transformar, la transformación se transforma en una necesidad y la invitación es, ¿te sumás o mucho Otra vez. gusto? Porque no es opcional, ¿sí? Y quizás suena bastante rústico, pero en realidad la mayoría de las personas que no se suman a la transformación, algunos son porque se quieren aferrar a algo que se está transformando y le va a pasar en otra organización. O sea, toda organización naturalmente va a transformarse en algún momento. Entonces es como, siempre, yo digo siempre en mis cursos, no te enamores de tu rol. El comité ejecutivo evoluciona, los líderes evolucionan, los equipos evolucionan, con lo cual a partir de ahora todos tenemos que mirarnos de una mirada del talento y cómo generamos valor a la organización, independiente de dónde está. Y usualmente los comités ejecutivos, cuando diseñan la organización futura, no deberían pensar ellos dónde van a estar, porque usualmente van a terminar estando en cualquier otro lugar menos en donde estaban. Y tienen que estar muy abiertos a eso, porque es la única manera de sobrevivir a este cambio. Gracias, David. Ahí está César, después Cristian y después... Hola, Sí. buenas noches a todos. Gracias, David. ¿Cómo Pido estás? disculpas porque me sumé un poco tarde y no sé si la pregunta que vaya a hacer, capaz la pudiste haber mencionado al principio, pero bueno, la hago igual. Un poco saber si este modelo o este distinto estadio que tú estás presentando en este caso está basado obviamente en experiencia empírica de empresas de qué tipo de organizaciones, de qué tamaño, eh, porque mi jefa está por acá, donde yo trabajo, está saltando una pata porque hay mucho de lo que has mencionado que como que lo hemos ido transitando, ¿no? Me gustaría saber si hay otra experiencia, información empírica en la cual tú la has vivido. Nosotros en el proceso de transformación, yo llevo 2 años y medio, tiene mucho más este proceso, pero me gustaría ver un poco de qué tipo de industria, de qué tamaño. Industria, es que en realidad esto, el concepto de industria se desdibuja con este tema, porque recordemos que en un contexto de mercado complejo no hay concepto de industria porque los negocios son multiindustria. Pero tomando un poco el tema del empirismo, esto es industria de salud, industria de retail, bancaria, petrolera, electricidad, o sea, esas son las industrias en las cuales nosotros empíricamente vimos este movimiento, ¿sí? En diferentes lugares. Empresas de 200 personas, 6.000, 10.000, 22.000 personas, ¿sí? Entonces es como un proceso orgánico natural que termina pasando en diferentes organizaciones, y hoy, particularmente hoy, vengo de una industria petrolera que termina conectándose también con este tema. Entonces no tiene que ver con el concepto de industria, tiene que ver con una estrategia de evolución natural de cómo se conecta la agilidad con el mejor cómo para transformar una organización de una mirada para sostenerse en un mundo cada vez más competitivo. Bien, buenísimo. Gracias, David. A vos, Cristian. Hola David, muchas gracias por compartir tu experiencia. Realmente te escuché con mucha atención porque he vivido los últimos años varias experiencias y más que pregunta, quería conectar con algunas cosas, ¿no? En las últimas 6 experiencias de transformaciones ágiles, cada vez que termino una, saco un modelo diferente y ahorita escuchando aquí, me doy cuenta de que cada experiencia es totalmente diferente y depende mucho de la cultura, de la gente, del ambiente, de muchos factores. Y bueno, cuando te escuchaba y decías, son 4 años que pasamos en esos estadios, decía, oye, es mucho tiempo. O sea, cuando Es mucho tiempo. cuando yo le voy a ofrecer a un cliente una consultoría así, sí, en 4 años terminamos y son tantos miles y millones de dólares, me va a decir, oye, sí, déjame ver el presupuesto y no me vuelve a llamar. Entonces, escuché muchas cosas tuyas y me conectó, y al final me quedé con el tema de que, oye, si cuando se reúne esa capa, a mí me parece, y estoy de acuerdo contigo, hay que empezar por la capa ejecutiva, que el C-Level sea el que diga, nos transformamos, porque cuando ingresamos por abajo, nos demoramos
N cantidad de tiempo que difiere al corto tiempo cuando hay una decisión ejecutiva. Pero, ¿cuál es el problema? Basados en un sistema de pensamiento de las organizaciones, ellas no quieren buscar rentabilidad, sino que buscan mantener el status quo de la capa ejecutiva. Entonces, si ese es el propósito intrínseco, o sea, sin mencionarlo a todo el mundo, ¿sí? Si al final tú cuando estás en una capa ejecutiva solo quieres mantenerte ahí, ¿cómo generas un cambio? ¿Sí me explico? O sea, si a la final Totalmente. nos queremos solo mantener aquí en esta zona de confort, todos somos ejecutivos, somos 8, ¿ya? No importa si se venda más, se venda menos, pero somos los 8 y nos cogemos de las manos. Toda la gente que está abajo, por más intento que haga Mira, por la organización, no lo va a lograr. no, Cris, a ver, te cuento rápido experiencias personales, ¿sí? Pero yo creo que si este último mes tuve 4 o 5 workshops con diferentes comités ejecutivos de diferentes empresas. Empresas de 22.000 personas, empresas de 6.000 o lo que fuese. En ese workshop venían con un conocimiento de agilidad más tradicional, metodológico. Cuando vos conectás la agilidad con una necesidad natural de sobrevivir en este nuevo mundo de hipercompetitividad, se genera una necesidad de cambio de urgencia. Entonces, para mí es cómo hacemos para contar a un comité ejecutivo qué implica realmente transformarnos y cómo hacemos para contar a un comité ejecutivo los riesgos de no hacerlo, porque el no hacerlo también lo impacta. O sea, el comité ejecutivo tiene que entender que desde los dos lugares va a ser impactado, desde no hacerlo y desde hacerlo. Desde no hacerlo no solamente no se impacta a ellos, sino también que impacta la supervivencia de la organización. Entonces, realmente están en un nivel de aprietes muy alto y es un dilema muy fuerte. ¿Sí? Para mí es cómo generamos awareness en transformarnos y en no transformarnos. Y en no transformarnos preguntaría, ¿cuánto tiempo tenemos para sobrevivir en un mercado, en este tipo de mercado? Porque quizás tenemos fecha de vencimiento. Vamos con los últimos, escuchamos a Frank, David, Natalia, Charo. disculpa, sí, tengo que interrumpir. He Nos queda... compartido aquí un chat para las personas que quieran seguir consultándote y si tú tienes todavía disponibilidad, se pueden mover a este chat parcial porque ya tengo que iniciar la siguiente sesión. Ok. Sí, disculpe. Bueno, no, está bien. Bueno, equipo, no sé, el que quiere, si quiere nos sumamos un ratito, nos vamos para el chat. Aquellos que no, un placerzazo, gracias miles por escuchar. Y espero que, bueno, que sea una linda forma de entender en qué estado estamos y cómo podemos llevar a la verdadera transformación, ¿sí? Aquellos que quieran, nos vemos en el chat, y si no, en otro encuentro. Hasta luego. Sí. Nos vemos en el David, fashion. muchas gracias. Gracias, feliz noche.